El milagro secreto, un cuento de Jorge Luis Borges. La noche del 14 de marzo de 1939, en un departamento del Sestergasse de Praga, Jaromír Hladič, autor de la inconclusa tragedia Los enemigos, de una vindicación de la eternidad y de un examen de las indirectas fuentes judías de Jacob Böhme, soñó con un largo ajedrez. No lo disputaban dos individuos, sino dos familias ilustres. La partida había sido entablada hacía muchos siglos. Nadie era capaz de nombrar el olvidado premio, pero se murmuraba que era enorme y quizá infinito. Las piezas y el tablero estaban en una torre secreta. Jaromír, en el sueño, era el primogénito de una de las familias hostiles. En los relojes resonaba la hora de la impostergable jugada. El señor corría por las arenas de un desierto lluvioso y no lograba recordar las figuras ni las leyes del ajedrez. En ese punto se despertó. Cesaron los estruendos de la lluvia y de los terribles relojes. Un ruido acompasado y unánime, cortado por algunas voces de mando, subía de la Selznergasse. Era el amanecer. Las blindadas vanguardias del Tercer Reich entraban en Praga. El 19, las autoridades recibieron una denuncia. El mismo 19, al atardecer, Jaromír Hladič fue arrestado. Lo condujeron a un cuartel aséptico y blanco, a la ribera opuesta del Moldau. No pudo levantar un solo de los cargos de la Gestapo. Su apellido materno era Joraslavsky. Su sangre era judía. Su estudio sobre Bohème era judaizante. Su firma dilataba el censo final de una protesta contra el Anschluss. En 1928 había traducido el Sefer Yetzirah para la edición editorial Hermann Bardolph. El efusivo catálogo de esa casa había exagerado comercialmente el renombre del traductor. Ese catálogo fue hojeado por Julius Roth, uno de los jefes en cuyas manos estaba la suerte de Hladič. No hay hombre que, fuera de su especialidad, no sea crédulo. 2 o 3 adjetivos en letra gótica bastaron para que Julius Roth admitiera la preeminencia de Hladič y dispusiera que lo condenara a muerte. Pour encourager les Austrias. Se fijó el día 29 de marzo a las 9 a.m. Esa demora, cuya importancia apreciará después el lector, se debía al deseo administrativo de obrar impersonal y pausadamente, como los vegetales y las plantas. El primer sentimiento de Hladič fue el mero terror. Pensó que no lo hubieran arredrado la horca, la decapitación o el degüello, pero que morir fusilado era intolerable. En vano se redijo que el acto puro y general de morir era lo terrible, no las circunstancias concretas. No se cansaba de imaginar esas circunstancias. Absurdamente procuraba agotar todas las variaciones. Anticipaba infinitamente el proceso, desde el insomnio amanecer hasta la misteriosa descarga. Antes del día prefijado por Julius Roth, murió centenares de veces en patios cuyas formas y cuyos ángulos fatigaban la geometría, ametrallado por soldados variables, en número cambiante que a veces lo ultimaban desde lejos, otras desde muy cerca. Afrontaba con verdadero temor, quizá con verdadero coraje, esas ejecuciones imaginarias. Cada simulacro duraba unos pocos segundos. Cerrado el círculo, Jaromír interminablemente volvía a las trémulas vísperas de su muerte. Luego reflexionó que la realidad no suele coincidir con las previsiones. Con lógica perversa infirió que prever un detalle circunstancial es impedir
que éste suceda. Fiel a esa débil magia, inventaba para que no sucedieran rasgos atroces. Naturalmente, acabó por temer que esos rasgos fueran proféticos. Miserable en la noche, procuraba afirmarse de algún modo en la sustancia fugitiva del tiempo. Sabía que éste se precipitaba hacia el alba del día 29. Razonaba en voz alta. Ahora estoy en la noche del 22. Mientras dure esta noche y 6 noches más, soy invulnerable, inmortal. Pensaba que las noches de sueño eran piletas hondas y oscuras en las que podía sumergirse. A veces anhelaba con impaciencia la definitiva descarga que lo redimiera, mal o bien, de la vana tarea de imaginar. El 28, cuando el último ocaso reverberaba en los altos barrotes, lo desvió de esas consideraciones abyectas la imagen de su drama, Los enemigos. Ladik había rebasado los 40 años. Fuera de algunas amistades y de muchas costumbres, el problemático ejercicio de la literatura constituía su vida. Como todo escritor, medía las virtudes de los otros por lo ejecutado por ellos y pedía que los otros lo midieran por lo que vislumbraba o planeaba. Todos los libros que había dado a la estampa le infundían un complejo arrepentimiento. En sus exámenes de la obra de Bohème, de Avesta y de Flute, había intervenido esencialmente la mera aplicación. En su traducción del Sebher Yazirah, la negligencia, la fatiga y la conjetura, juzgaba menos deficiente, tal vez, la vindicación de la eternidad. El primer volumen, Historia de las diversas eternidades que han ideado los hombres, desde el inmóvil ser del Parménides hasta el pasado modificable de Hinton. El segundo niega, como con Francis Bradley, que todos los hechos del universo integran una serie temporal. Arguye que no es infinita la cifra de las posibles experiencias del hombre y que basta una sola repetición para demostrar que el tiempo es una falacia. Desdichadamente, no son menos falaces los argumentos que demuestran esa falacia. Ladik solía recorrerlos con cierta desdeñosa perplejidad. También había redactado una serie de poemas expresionistas. Estos, para confusión del poeta, figuraron en una antología de 1924 y no hubo antología posterior que no los heredara. De todo ese pasado equívoco y lánguido quería redimirse. Ladik con el drama en verso Los enemigos. Ladik preconizaba el verso, porque impide que los espectadores olviden la realidad, que es condición del arte. Este drama observaba las unidades de tiempo, de lugar y de acción. Transcurría en Hadrat Khani, en la biblioteca del barón de Römerstadt, en una de las últimas tardes del siglo XIX. En la primera escena del primer acto, un desconocido visita a Römerstadt. Un reloj da las 7. Una vehemencia del último sol exalta los cristales. El aire trae una arrebatada irreconciliable música húngara. A esta visita siguen otras. Römerstadt no conoce las personas que lo importunan, pero tiene la incómoda impresión de haberlos visto ya, tal vez en un sueño. Todos exageradamente lo halagan, pero es notorio, primero para los espectadores del drama, luego para el mismo varón, que son enemigos secretos, conjurados para perderlo. Römerstadt logra detener o burlar sus complejas intrigas. En el diálogo aluden a su novia, Julia de Weidenau, y a un tal Jadrowski, que alguna vez la importunó con un amor
ahora, se ha enloquecido y cree ser Römersdag. Los peligros arrecian. Römersdag, al cabo del segundo acto, se ve en la obligación de matar a un conspirador. Empieza el tercer acto, el último. Crecen gradualmente las incoherencias. Vuelven actores que parecían descartados ya de la trama. Vuelve, por un instante, el hombre matado por Römersdag. Alguien hace notar que no ha atardecido. El reloj da las 7. En los altos cristales reverbera el sol occidental. El aire trae la arrebatada música húngara. Aparece el primer interlocutor y repite las palabras que pronunció en la primera escena del primer acto. Römersdag le habla sin asombro. El espectador entiende que Römersdag es el miserable Jaroslav Kubín. El drama no ha ocurrido. Es el delirio circular que interminablemente vive y revive Kubín. Nunca se había preguntado Ladik si era tragicomedia de errores, era baladí o admirable, rigurosa o casual. En el argumento que he bosquejado, intuía la invención más apta para disimular sus defectos y para ejercitar sus felicidades. La posibilidad de rescatar, de manera simbólica, lo fundamental de su vida. Había terminado ya el primer acto y alguna escena del tercero. El carácter métrico de la obra le permitía examinarla continuamente, rectificando los hexámetros, sin el manuscrito a la vista. Pensó que aún le faltaban 2 actos y que muy pronto iba a morir. Habló con Dios en la oscuridad. Si de algún modo existo, si no soy de tus repeticiones y erratas, existo como autor de los enemigos para llevar a término ese drama que puede justificarme y justificarte. Requiero un año más. Otórgame esos días, tú, de quien son los siglos y el tiempo. Era la última noche, la más atroz, pero 10 minutos después el sueño lo anegó como un agua oscura. Hacia el alba, soñó que se había ocultado en una de las naves de la biblioteca del Clementinium. Un bibliotecario de gafas negras le preguntó: ¿qué busca? Ladik le replicó: busco a Dios. El bibliotecario le dijo: Dios está en una de las letras de una de las páginas de uno de los 400.000 tomos del Clementinium. Mis padres y los padres de mis padres han buscado esa letra. Yo me he quedado ciego buscándola. Se quitó las gafas y Ladik vio los ojos, que estaban muertos. Un lector entró a devolver un atlas. Este atlas es inútil, dijo, y se lo dio a Ladik. Este lo abrió al azar, vio un mapa de la India vertiginoso. Bruscamente, seguro, tocó una de las mínimas letras. Una voz ubicua le dijo: el tiempo de tu labor ha sido otorgado. Aquí Ladik se despertó. Recordó que los sueños de los hombres pertenecen a Dios y que Maimónides ha escrito que son divinas las palabras de un sueño, cuando son distintas y claras y no se puede ver quién las dijo. Se vistió. 2 soldados entraron en la celda y le ordenaron que lo siguiera. Del otro lado de la puerta, Ladik había previsto un laberinto de galerías, escaleras y pabellones. La realidad fue menos rica. Bajaron a un traspatio por una sola escalera de fierro. Varios soldados, alguno de uniforme desabrochado, revisaban una motocicleta y la discutían. El sargento miró el reloj. Eran las 8:44. Había que esperar que dieran las 9. Ladik, más insignificante que desdichado, se sentó en un montón de leña.
Advirtió que los ojos de los soldados rehuían los suyos. Para olvidar la espera, el sargento le entregó un cigarrillo. Ladik no fumaba, lo aceptó por cortesía o por humildad. Al encenderlo, vio que le temblaban las manos. El día se nubló. Los soldados hablaban en voz baja como si él ya estuviera muerto. Vanamente procuró recordar a la mujer cuyo símbolo era Julia de Widenau. El piquete se formó, se cuadró. Ladik, de pie contra la pared del cuartel, esperó la descarga. Alguien temió que la pared quedara maculada de sangre. Entonces le ordenaron al reo que avanzara unos pasos. Ladik, absurdamente, recordó las vacilaciones preliminares de los fotógrafos. Una pesada gota de lluvia rozó una de las sienes de Ladik y rodó lentamente por su mejilla. El sargento vociferó la orden final. El universo físico se detuvo. Las armas convergían sobre Ladik, pero los hombres que iban a matarlo estaban inmóviles. El brazo del sargento eternizaba un ademán inconcluso. En una baldosa del patio una abeja proyectaba una sombra fija. El viento había cesado. Como en un cuadro, Ladik ensayó un grito, una sílaba, la torsión de una mano. Comprendió que estaba paralizado. No le llegaba ni el más tenue rumor del impedido mundo. Pensó: estoy en el infierno, estoy muerto. Pensó: estoy loco. Pensó: el tiempo se ha detenido. Luego reflexionó que en tal caso también se hubiera detenido su pensamiento. Quiso ponerlo a prueba. Repitió sin mover los labios la misteriosa cuarta égloga de Virgilio. Imaginó que los ya remotos soldados compartían su angustia. Anheló comunicarse con ellos. Le asombró no sentir ninguna fatiga, ni siquiera el vértigo de su larga inmovilidad. Durmió al cabo de un plazo indeterminado. Al despertar, el mundo seguía inmóvil y sordo. En su mejilla perduraba la gota de agua, en el patio la sombra de la abeja. El humo del cigarrillo que había tirado no acababa nunca de dispersarse. Otro día pasó antes que Ladik entendiera. Un año entero había solicitado de Dios para terminar su labor. Un año le otorgaba su omnipotencia. Dios operaba para él un milagro secreto. Lo mataría el plomo alemán en la hora determinada, pero en su mente un año transcurriría entre la orden y la ejecución de la orden. De la perplejidad pasó al estupor, del estupor a la resignación, de la resignación a la súbita gratitud. No disponía de otro documento que la memoria. El aprendizaje de cada hexámetro que agregaba le impuso un afortunado rigor que no sospechaban quienes aventuran y olvidan párrafos interinos y vagos. No trabajó para la posteridad ni aun para Dios, de cuyas preferencias literarias poco sabía. Minucioso, inmóvil, secreto, urdió en el tiempo su alto laberinto invisible. Rehizo el tercer acto 2 veces. Borró algún símbolo demasiado evidente, las repetidas campanadas, la música. Ninguna circunstancia lo importunaba. Omitió, abrevió, amplificó en algún caso. Optó por la versión primitiva. Llegó a querer el patio, el cuartel. Uno de los rostros que lo enfrentaban modificó su concepción del carácter de Römersdach. Descubrió que las arduas cacofonías que alarmaron tanto a Flaubert son meras supersticiones visuales, debilidades y molestias de la palabra escrita, no de la palabra sonora. Dio término a su drama. No le faltaba ya resolver sino un solo epíteto. Lo encontró. La gota de agua resbaló en su mejilla. Inició un grito enloquecido, movió la cara. La cuádruple descarga lo derribó. Jaromir Ladik
murió el 29 de marzo a las 9:02 de la mañana.